Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Buxo y junto a mi compañera Oriana Guzmán le damos la bienvenida a la coordinadora de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Gregorina Malavé, a nuestro jurado, el ingeniero Luis Vilota y el ingeniero Rosiris Rondón, y a nuestro tutor, el ingeniero Héctor Aguana, a la presentación del trabajo especial de grado, estudio comparativo entre la norma Covenil 1756-2001 y el proyecto de norma 1756-2018B en el diseño estructural de un hospital ubicado en el municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja. El diseño sismo-resistente es aquel que, partiendo de una arquitectura específica, busca el más óptimo sistema estructural que sea capaz de resistir el sismo máximo esperado en una región o país. Por lo cual, las normas para el diseño sismo-resistente proporcionan recomendaciones y lineamientos para el diseño de una estructura segura a la hora de un movimiento sísmico. Actualmente, el diseño y construcción de edificaciones sismo-resistentes en Venezuela se realiza a partir de la norma Covenil 1756-2001, puesta en vigencia el 21 de julio del 2001. Pero cabe destacar que universidades y centros de investigación se mantienen siempre realizando estudios para la mejora de dicha norma. Por lo cual, en el año 2018 surgió un anteproyecto para la actualización de la norma 1756 vigente, el cual no ha sido aprobado por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. En este contexto, es prudente evaluar el nivel de sismoresistencia que puede proporcionar estas normas a una edificación piloto, que en este caso sería un hospital, ya que está calificado como tipo A, porque una falla en su estructura puede generar un peligro significativo y también es una edificación fundamental a la hora de una emergencia urbana. La edificación piloto se encontrará en la calle Arismendi Lechería, en el estado Anzoátegui, y su diseño será ejecutado bajo la norma 1756-2001 para diseños de sismoresistencia, y también se diseñará siguiendo los parámetros propuestos en el proyecto de norma 1756-2018B. De esta manera, se pretende realizar un estudio comparativo entre ambas normas, a las cuales se les desconoce las posibles alteraciones estructurales que puedan presentar al ser ejecutadas bajo normativas distintas. Partiendo de ello, es importante resaltar la falta de un medio formativo por el cual los estudiantes de ingeniería civil puedan obtener los conocimientos propios del diseño de edificaciones sismorresistentes de una manera moderna y efectiva, de forma que encuentran unos criterios válidos y sólidos a la hora del análisis y estructuración de la misma. Por lo cual, tomando en cuenta los resultados obtenidos en este estudio, se realizará una guía ilustrativa que servirá como apoyo a las futuras investigaciones en materia de sismoresistencia. El objetivo general planteado en esta investigación es realizar un estudio comparativo entre la norma Covenil 1756-2001 y el proyecto de norma 1756-2018B en el diseño estructural de un hospital ubicado en el municipio Diego Bautista Urbaneja. Los objetivos específicos que nos planteamos para este estudio fueron: 1. Comparar la norma 1756-2001 y el proyecto de norma 1756-2018B en cuanto a la clasificación de los elementos estructurales, los tipos de suelo, las características, el factor de importancia y los métodos de análisis. Segundo, desarrollar un programa computacional para calcular el espectro elástico e inelástico de diseño aplicando el proyecto de norma 1756-2018B. Tercero, fue elaborar el diseño estructural de un hospital ubicado en Lechería bajo los criterios de la norma Covenil 1756-2001 y el proyecto de norma 1756-2018B. Por último, establecer las diferencias obtenidas al comparar los resultados del diseño estructural efectuado según la norma 1756-2001 y el proyecto de norma 1756-2018B. Partiendo del hecho de que toda norma debe ser revisada y puesta a prueba, el estudio comparativo de la norma Covenil 1756-2001 y el proyecto de norma 1756-2018B permite evaluar los niveles de resistencia sísmica que pueden ser aportados a una edificación bajo los parámetros de la norma vigente y a su vez bajo los parámetros más actualizados.
La realización de esta investigación es de gran relevancia social al ser un hospital la estructura seleccionada, ya que este está clasificado como tipo A, lo cual quiere decir que una falla en su estructura puede ser de gran peligro para la comunidad, y a su vez que es una edificación cuyo funcionamiento es fundamental a la hora de una emergencia urbana. En cuanto al aporte metodológico de esta investigación servirá como una referencia para investigaciones de sismoresistencia futuras, no solamente en la Universidad de Santa María, sino también en otras universidades de Venezuela. Cabe destacar que el desarrollo de un programa computacional para el cálculo del espectro elástico e inelástico, utilizando el proyecto de norma, es de gran relevancia, ya que este servirá como una base para ser utilizado por los estudiantes en futuras investigaciones. El sistema de variables utilizado para la realización de esta investigación es el que se encuentra en el cuadro a continuación. Marco metodológico. Primero tenemos el tipo de investigación. Esta investigación se encuentra enmarcada dentro de lo que se conoce como una investigación de campo, debido a que las variables no son manipuladas y tanto la información pertinente como el problema surgen de la realidad. También es considerada una investigación comparativa, debido a que su objetivo es realizar una comparación entre la norma COVENIC 1756-2001 y el proyecto de norma 1756-2018-B, con el fin de determinar las mejoras realizadas a la norma vigente. Además, es considerada un proyecto factible, debido a que en ella se plantea la ejecución de una guía ilustrativa que permita calcular el espectro elástico e inelástico a partir de los parámetros establecidos en el proyecto de norma, la cual servirá de gran ayuda para futuras investigaciones en materia de sismoresistencia. Esta investigación posee un diseño de tipo no experimental, debido a que las variables son observadas para luego ser analizadas y posteriormente llevar a cabo la propuesta. En cuanto a la población y muestra, sabemos que la población se refiere al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones obtenidas en la investigación, y la muestra es el conjunto que se selecciona para ser estudiado a partir del conocimiento de sus características particulares. Para este trabajo especial de grado, la población está representada por el diseño estructural de un hospital, por lo tanto, la muestra se considera finita e igual a la población. Por último, tenemos las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Tomando en consideración de que se trata de una investigación de tipo de campo no experimental y que a su vez es comparativa, es necesario recurrir a la técnica de recolección de datos de observación directa, utilizando como instrumentos la guía de observación y la lista de chequeo. Análisis y presentación de los resultados. Para el primer objetivo, que es realizar una comparación entre la norma COVENIC 1756-2001 y el proyecto de norma 1756-2018-B, en cuanto a la clasificación de los elementos estructurales, el tipo de suelo, las características, el factor de importancia y el método de análisis, se hizo uso de cuadros para realizar esa comparación entre los parámetros que se consideraron más relevantes. Primero podemos observar la clasificación de las construcciones según su uso. Esta clasificación identifica aquellas edificaciones que durante una emergencia deben estar en completo funcionamiento debido a las actividades vitales que en ellas se realizan. Como se puede observar en el cuadro, ambas normativas las clasifican en grupos. En la norma COVENIC 756-2001 clasifican a las edificaciones esenciales de funcionamiento vital como grupo A. En cambio, en el proyecto de norma clasifican estas edificaciones como grupo A1 y grupo A2, siendo el grupo A1 aquellas construcciones de alto impacto como pueden ser construcciones de almacenes donde se encuentren sustancias tóxicas o explosivas o líneas de subestaciones eléctricas de alta tensión. Y el grupo A2 son las construcciones esenciales como son hospitales, centros de salud o estaciones de bomberos. Para ambas normas, el grupo B1 comprende aquellas edificaciones de uso público o privado de alta ocupación, y las edificaciones de uso público o privado de baja ocupación están en ambas normas clasificadas como el grupo B2. A su vez, el grupo C, en el cual pertenecen aquellas estructuras provisionales que no están destinadas a habitación o al uso público, en ambas normas se encuentra de la misma forma. A su vez, tenemos la clasificación de las construcciones de acuerdo al tipo de estructura. En esta se dividen en función a los componentes del sistema estructural que la misma posea.
La clasificación de la norma Covenant 1756-2001 y el proyecto de norma 1756-2018b se puede observar en el siguiente recuadro, donde notamos que, al contrario de la norma Covenant vigente, el proyecto de norma subdivide estas estructuras para así clasificarlas de una forma más específica, como podemos notarlos, por ejemplo, en las edificaciones tipo 1. El proyecto de norma crea 4 subdivisiones de este tipo, recreando el subtipo 1A, subtipo 1B, 1C y 1D. De igual forma, con las edificaciones tipo 2, que tenemos los subtipos 2A y 2B, y el tipo 3, que tenemos los subtipos 3A, 3B y 3C. Pero el tipo 4 se mantiene igual para ambas normas. Tanto la norma Covenant 1756-2001 como el proyecto de norma presentan factores de importancia asociados al uso y ocupación de la edificación, como se muestra en el siguiente cuadro. La norma Covenant 1756-2001 dice que para el grupo A el factor de importancia es de 1,30, mientras que el proyecto de norma nos indica que para el grupo A1 el factor es de 2 y para el grupo A2 el factor es de 1,50. En el grupo B1, en la norma Covenant 1756-2001, el factor de importancia es de 1,15, pero en el proyecto de norma es de 1,20. Para el grupo B2, tanto en la norma Covenant vigente como en el proyecto de norma, el valor del factor de importancia es de 1. Y en el grupo C, para la norma Covenant 1756-2001 no se presenta ningún factor de importancia, mientras que en el proyecto de norma nos indica que el valor de este factor es 0,70. También es importante resaltar que el proyecto de norma nos presenta 2 nuevos tipos de sismo, el sismo extremo y el sismo frecuente, con los cuales se pueden realizar chequeos de las estructuras. El sismo extremo presenta factores de importancia para los grupos A1, A2, B1 y B2, mientras que el sismo frecuente solo se utiliza para los grupos A1 y A2. En cuanto a la clasificación de los suelos, la norma Covenant 1756-2001 los clasifica de acuerdo a las características geotécnicas del terreno y tomando en cuenta como principal característica la velocidad promedio de la onda de corte. El proyecto de norma 1756-2018b clasifica los perfiles geotécnicos en clases de la A a la F y de acuerdo a la rigidez de la superficie del terreno y tomando como índice cuantitativo a la velocidad promedio de la onda de corte en los 30 metros superiores. Como se puede observar en el cuadro, uno de los aspectos más resaltantes es que en la norma Covenant 1756-2001 las rocas sanas y fracturadas están clasificadas en un mismo tipo, mientras que en el proyecto de norma las dividen en dos. Las rocas sanas como clase A y las rocas duras con fracturas en clase B. También podemos observar que los suelos duros o densos y suelos medio densos están clasificados como clase D en el proyecto de norma, y en la norma Covenant 1756-2001 los dividen en 2 grupos, uno para los suelos duros o densos y otro para los suelos firmes o medio densos. Por último tenemos los métodos de análisis. Tanto la norma Covenant 1756-2001 como el proyecto de norma 1756-2018b se presenta una serie de métodos de análisis los cuales incorporan los efectos de traslación y torsión en planta en los cuales se introduce la acción sísmica. Las estructuras se analizan utilizando uno o varios de estos métodos. En la norma Covenant 1756-2001 se presentan 5 métodos de análisis, los cuales se seleccionan de acuerdo a la regularidad estructural que se presenta en la edificación. En el proyecto de norma 1756-2018b se presentan 3 métodos de análisis, los cuales se utilizan dependiendo de la regularidad de la estructura, de los grupos al que ésta pertenezca, del carácter repetitivo y dependiendo de la presencia de aisladores o disipadores de energía. El segundo objetivo consiste en desarrollar un programa computacional para calcular el espectro elástico e inelástico aplicando el proyecto de norma 1756-2018-B. Este programa computacional fue desarrollado en Excel y consta de 5 hojas. La primera hoja es la página principal, en ella se muestra la presentación de la guía. La segunda hoja lleva por nombre Pasos a seguir, debido a que en ella se presenta toda la información necesaria para escoger correctamente los parámetros a utilizar. La tercera hoja es la de asignación de valores. Lo primero que se muestra en ella es una pequeña tabla que nos indica los tipos de celda con los que se va a trabajar.
El primer parámetro que se pide ingresar es el tipo de sismo con el que se va a trabajar. Luego de esto se debe ingresar el grupo de importancia y automáticamente del lado derecho se mostrará el factor de importancia correspondiente. Luego se deben ingresar los parámetros sísmicos que caracterizan la amenaza en la roca, A0, A1 y T_L. Cabe destacar que al lado de cada uno de los parámetros se encuentra un botón de más información en el cual, al hacer clic, nos llevará a la sección correspondiente a ese parámetro en la hoja de pasos a seguir. Una vez consultada la información necesaria, se puede volver y continuar ingresando los parámetros. Posteriormente, se debe ingresar la clase de sitio. Acá se hace la acotación de que para la clase de sitio F se requiere de un estudio especial, por lo cual esta guía no es capaz de trabajar con esa clase de sitio. Del lado derecho se muestran los factores correspondientes y en caso de que aparezcan las palabras interpolar, los factores se mostrarán en la parte de abajo. Seguidamente, se debe ingresar la condición topográfica y la profundidad del basamento rocoso. Igualmente, del lado derecho aparecerán los factores correspondientes. Una vez ingresados todos estos factores, la guía hace el cálculo de la intensidad sísmica de diseño A y A_P. Seguidamente, se pide ingresar el nivel de diseño y muestra que para una clase de sitio ya seleccionada, el coeficiente Q es el que se muestra en la pantalla. Luego, aparecen los parámetros que definen el espectro de respuesta elástica y se hace la acotación de que T_A debe cumplir con esta condición como se muestra. De caso contrario, aparecerá el mensaje fuera de rango. Luego se debe ingresar el tipo y el subtipo estructural, y una vez hecho esto, se debe indicar qué tipo de configuración estructural posee la edificación que se va a diseñar. Una vez seleccionado todo esto, se mostrará el factor de irregularidad correspondiente. Luego, se debe ingresar el tipo de sistema estructural con el que se va a trabajar y a partir de eso se mostrará el factor de redundancia. Debajo se muestran los parámetros que definen el espectro de respuesta inelástica y se pide ingresar el factor de reducción correspondiente al subtipo estructural ya seleccionado. A partir de ello, la guía mostrará el valor del factor de T+. Por último, lo que se pide ingresar es el intervalo en segundos que se desea utilizar para los periodos de cálculo. Una vez ingresado, se hace clic en este botón que nos llevará a la hoja de los resultados de los espectros. Del lado izquierdo se muestra el espectro de respuesta y del lado derecho se muestra el espectro de diseño. En el centro se muestra la gráfica de ambos espectros y en la parte de arriba se encuentra este botón que nos permite ir a la hoja de pasos a seguir para poder ver cuáles son los pasos para obtener estos resultados en formato de texto. Siguiendo estos pasos se va a la hoja de resultados y estos son los resultados que se podrán obtener en formato texto para ser ingresados en el programa de diseño de su preferencia. El tercer objetivo consiste en efectuar el diseño estructural de un hospital ubicado en Lechería bajo los criterios de la norma COVENI 1756-2001 y el proyecto de norma 1756-2018-B. El primer paso es determinar el tipo de hospital a diseñar. Según el capítulo 4 de la Gaceta Oficial 32.650, normas sobre la clasificación de establecimientos de atención médica del subsector salud en Venezuela, los hospitales se clasifican en 4 tipos, los cuales dependen de la población del lugar en el que se desee construir la edificación. Esta clasificación nos permite saber los niveles de atención que el hospital debe brindar, así como el número de camas que éste debe poseer. Para determinar el tipo de hospital a diseñar fue necesario obtener la población actual del municipio turístico Diego Bautista Urbaneja. Para ello se realizaron proyecciones de población futura a partir de los resultados obtenidos en los últimos 2 censos nacionales, en el 2001 y en el 2011. Se aplicaron 3 métodos. El método aritmético, el que arrojó un resultado de 54.458 habitantes, el método geométrico, que arrojó un resultado de 67.491 habitantes, y por último el método logarítmico, que arrojó un resultado de 67.502 habitantes, siendo este el mayor de los 3 resultados, por lo cual se seleccionó como el valor guía para nuestra población actual. Según este valor, el hospital a diseñar debe ser un hospital tipo 3, con una capacidad de 150 a 300 camas y debe brindar atención médica integral en los 3 niveles clínicos. Una vez determinado el tipo de hospital, se procedió a desarrollar los planos arquitectónicos según lo establecido en la Gaceta Oficial 36.090, que establece los requisitos arquitectónicos y de equipamiento para los establecimientos de salud médico-asistenciales.
Una vez culminado este predimensionado de la estructura, se obtuvieron los planos arquitectónicos para cada una de las plantas de la edificación: la planta baja, el primer piso, el segundo piso, el tercer piso, el cuarto piso, el quinto piso y por último el sexto piso. Seguidamente se realizó el cálculo de las cargas permanentes. Las cargas permanentes a las cuales está sometida una estructura están compuestas por las sobrecargas no estructurales y el peso de los elementos estructurales. Este último no fue necesario realizarlo debido a que el programa computacional ETAPS posee la ventaja de realizar este procedimiento. Para el cálculo de las cargas permanentes, dicho cálculo se realizó en dos partes. Primero, se calculó el peso generado por las paredes de la edificación para cada nivel, utilizando para las paredes internas bloques de 10 centímetros y para las paredes externas bloques de 15 centímetros, obteniendo los resultados que se muestran en pantalla. Una vez obtenidos estos resultados, se procedió a dividir cada uno entre el área total de cada una de las plantas de la edificación, obteniendo como resultados para la planta baja 213,06 kg por metro cuadrado, para el primer piso 211,92 kg sobre metro cuadrado, para el segundo piso 190,10 kg sobre metro cuadrado, para el tercer piso 192,83 kg sobre metro cuadrado, para el cuarto piso 184,78 kg sobre metro cuadrado, para el quinto piso 186,87 kg sobre metro cuadrado, para el sexto piso 140,29 kg sobre metro cuadrado y por último para el techo 1,41 kg sobre metro cuadrado. Seguidamente a las cargas obtenidas se procedió a sumarle 1 metro cuadrado de cada una de las sobrecargas superficiales, obteniendo los resultados que se muestran en pantalla para cada uno de los niveles de la edificación. También se realizó el cálculo de la sobrecarga para el techo de la escalera y el techo del ascensor. Una vez obtenidas las cargas permanentes, se procedió a hacer uso de la norma 2288, específicamente de la tabla 5.1, cargas distribuidas variables para entrepisos, para establecer cada una de las cargas variables para los espacios y áreas del hospital. Estos valores fueron asignados a cada una de las losas del modelo desarrollado en el software ETAPS. Cabe destacar que el diseño estructural de este hospital se realizó siguiendo los parámetros establecidos en las normas 1618-98 y 1753-2006. En cuanto a los componentes estructurales, para este diseño fueron seleccionados los perfiles importados del catálogo de Maploca, ya que al ser perfiles electrosoldados ofrecen mayor resistencia para estructuras de gran magnitud. De la variedad de perfiles presentes en este catálogo se seleccionaron los perfiles HDA y HEB. Estos perfiles fueron ingresados en el software ETAPS para determinar si los mismos eran capaces de soportar las solicitaciones a las que iban a estar sometidos. Para el diseño de esta estructura se hizo uso de columnas, vigas y correas como sostén de la losacero, separadas cada 1,26 metros, para conferirle mayor resistencia a la estructura siguiendo lo establecido en la norma Covening 1618-98, estructuras de acero para edificaciones. También en el software ETAPS se definió la losa acero como entrepiso para cada uno de los niveles de la edificación con las especificaciones que se muestran en pantalla. Se seleccionó la losa acero debido a que ésta le ofrece mayor resistencia a la acción de los agentes naturales a la edificación, además de que presenta una reducción de los costos debido a su fácil instalación. Haciendo uso de las especificaciones dadas anteriormente, se procedió a hacer una primera corrida del programa en el software ETAPS bajo los parámetros del espectro de diseño establecidos según los criterios de la norma Covening 1756-2001, utilizando los parámetros sísmicos para una estructura tipo 1. Una vez realizado el análisis estructural de la edificación, se obtuvieron los siguientes resultados para el cortante basal dinámico: 3.069,83 toneladas en la dirección de X y 2.367,13 toneladas en la dirección de Y. Según lo establecido en la norma Covening 1756-2001, la corrección del cortante basal estático se realiza mediante la siguiente fórmula. Para poder determinar el cortante basal es necesario determinar otros parámetros como lo son TA, T, T asterisco y T+. Para TA se obtuvo un resultado de 0,78 segundos, para T un resultado de 1,25 segundos, T asterisco es igual a 1 segundo, y ya que el factor de reducción es mayor a 5, T+ será igual a 0,4 segundos.
Se realizó una comparación de los periodos obtenidos para poder determinar la ordenada del espectro de diseño, siendo el caso favorable el caso 3, obteniendo como resultado 0,14. Posteriormente se realizó el cálculo del factor de modificación de cortantes utilizando las fórmulas que se muestran en pantalla y obteniendo resultados de 0,86 y 0,81. De estos dos valores se selecciona el mayor y una vez obtenidos se puede calcular el cortante basal estático, obteniendo un resultado de 4.010,59 toneladas. Según lo establecido en la norma COVENIC 1756-2001, el cortante basal estático debe satisfacer las siguientes condiciones. También se debe realizar una corrección del cortante basal. En este caso, la corrección no cumplió en ninguna de las dos direcciones de análisis, por lo cual se tuvo que realizar una corrección de 1,25 en la dirección de X y 1,60 en la dirección de Y del caso sísmico. Una vez hecha la corrección, se procedió a realizar el chequeo de las derivas. La norma COVENIC 1756-2001, en su capítulo 10, establece la siguiente fórmula para el cálculo de los desplazamientos inelásticos de una edificación y también establece que los valores obtenidos mediante esta fórmula no deben sobrepasar los valores límites establecidos en la tabla que se muestra, dependiendo del grupo de importancia al cual corresponda la edificación. Del software TAPS se extrajeron los desplazamientos elásticos de la edificación y una vez aplicada la fórmula mencionada anteriormente se obtuvieron los siguientes resultados. Como se puede notar, todos los valores exceden los valores límites establecidos en la norma, por lo cual fue necesario agregar elementos diagonales para restringir dichos desplazamientos. Para realizar el ajuste del modelo en TAPS y lograr los desplazamientos deseados, se agregaron elementos diagonales, por lo cual la estructura pasó de ser de tipo 1 a tipo 3, y acá se presentan los nuevos parámetros sísmicos que posee la edificación. Además de agregarle los perfiles diagonales a la edificación, también resultó necesario modificar los perfiles de columnas y vigas que habían sido asignados a la misma inicialmente, obteniendo una nueva selección de perfiles. También, en algunos casos, en la planta baja resultó necesario aumentar las secciones que ya habían sido colocadas, por lo cual se tuvo que hacer uso de las secciones del catálogo de Cavi-Perca, ya que el mayor tamaño establecido en el catálogo de Maploca no era capaz de satisfacer las solicitaciones a las que estaba sometido, por lo cual se agregaron los perfiles que se muestran a continuación. Luego de haber establecido el nuevo espectro de diseño y haber realizado los cambios de la edificación, se realizó una nueva corrida del programa para así obtener nuevos resultados del cortante basal dinámico, obteniendo 7.289,31 toneladas en la dirección de X y 6.931,81 toneladas en la dirección de Y. Nuevamente se plantea la ecuación para la corrección del cortante basal estático y las ecuaciones de TA, T+, T asterisco y T. Para TA se obtuvo ahora un resultado de 0,49 segundos, para T un valor de 0,78 segundos, T asterisco en este caso es igual a 1 y ya que el factor de reducción ahora es menor que 5, T+ es igual a 0,3. Nuevamente se realiza una comparación de los periodos obtenidos para poder determinar la ordenada del espectro de diseño, siendo satisfactorio en este caso el caso 2, obteniendo un resultado de 0,25. Seguidamente se vuelven a calcular los factores de modificación de cortantes y se obtuvieron resultados de 0,86 y 0,81. Luego de esto se obtiene un resultado para el cortante basal estático de 7.472,71 toneladas. Y según lo establecido en la norma COVENIC 1756-2001, se verifica que cumpla con la siguiente condición. También se realiza la corrección del cortante basal estático, que en esta segunda corrida de la edificación tampoco cumple, por lo cual se realizaron correcciones de 1,03 en la dirección en X y 1,08 en la dirección en Y del caso sísmico. Posteriormente se realiza el ajuste de las derivas aplicando la fórmula establecida en el capítulo 10 de la norma COVENIC 1756-2001 y con asistencia del programa TAPS se obtuvieron los valores de los desplazamientos elásticos de la edificación. Una vez aplicada la fórmula, se obtienen valores que son menores al valor límite establecido en la norma, por lo cual se puede concluir que la edificación es sísmicamente confiable. Según lo establecido en la norma 1756-2001, edificaciones sismo resistentes,
El número de modos de vibración a utilizar en el análisis es aquel que garantice que la suma de las masas participativas en cada una de las direcciones horizontales del sismo excede el 90% de la masa del edificio, como se muestra a continuación. Una vez realizados todos los chequeos y cálculos pertinentes, se pudo obtener el modelado final de la estructura. Es importante mencionar que las correas de la edificación fueron diseñadas como vigas de sección compuesta. Como se puede observar en la imagen, las correas parecen estar al límite de su capacidad de resistencia. Sin embargo, no resulta necesario colocar secciones de mayor tamaño, debido a que la razón por la cual se muestran al límite de su capacidad de resistencia es porque, al ser diseñadas como vigas de sección compuesta, el programa considera el movimiento. Una vez culminado el diseño de la edificación bajo los criterios establecidos en la norma Covenant 1756-2001, se tomó la edificación final y se procedió a evaluarla bajo los parámetros establecidos en el proyecto de norma 1756-2018-B, utilizando los siguientes parámetros sísmicos. Cabe destacar que debido a que el software de TAPS no posee la opción de utilizar el proyecto de norma debido a que este aún no es una norma aprobada, se hizo uso de la guía desarrollada en el objetivo anterior para calcular el espectro de diseño, el cual fue posteriormente ingresado en el programa. Una vez realizada una primera corrida del programa, se obtuvieron los siguientes valores para el cortante basal dinámico: 4.701,86 toneladas en la dirección de X y 4.475,91 toneladas en la dirección de Y. También se plantea la ecuación para la corrección del cortante basal estático, y en función de poder determinar la ordenada del espectro de respuesta inelástica, fue necesario calcular los siguientes factores. En este caso, TA tiene un valor de 0,49 segundos, T es igual a 0,69 segundos, y ya que el factor de reducción es menor a 5, T más es igual a 0,35 segundos. Posteriormente, se realiza una comparación entre los periodos obtenidos para poder determinar la ordenada del espectro inelástico, obteniendo un resultado de 0,16. Posteriormente, se realiza el cálculo del factor de modificación de cortantes, obteniendo resultados de 0,86 y 0,78, seleccionando entre estos dos el mayor valor obtenido, para luego calcular el cortante basal estático, obteniendo un resultado de 4.908,07 toneladas. Según lo establecido en el proyecto de norma, el coeficiente sísmico debe cumplir con la siguiente condición, y a su vez el coeficiente sísmico mínimo también debe satisfacer una condición. Seguidamente se debe realizar la corrección del cortante basal. En este caso, el proyecto de norma establece que el 85% del cortante basal estático entre el cortante basal dinámico en cada una de las direcciones de análisis debe ser menor a 1. Aplicando esta condición, en ambos casos la misma cumple, por lo cual no es necesario realizar una corrección en la aceleración del caso sísmico. Por otra parte, también se establece que se debe calcular un coeficiente sísmico dinámico, el cual debe satisfacer las siguientes condiciones. Una vez hecho esto, se debe realizar el chequeo de desplazamientos y derivas, que a diferencia del chequeo realizado mediante la norma vigente, el chequeo establecido en el proyecto de norma es un poco más extenso. Primero se debe realizar el cálculo del desplazamiento lateral total. Según lo establecido en el capítulo 10 del proyecto de norma, este se realiza con la siguiente ecuación. Con asistencia del programa de TAPS se obtuvieron los valores de los desplazamientos elásticos de la edificación y luego de haber aplicado la ecuación mencionada anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados. Una vez hecho esto, se debe realizar el cálculo de las derivas laterales elásticas y de la deriva lateral total. Al aplicar las ecuaciones mencionadas anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados. Por último, se debe determinar la relación de la deriva lateral total, cuyo resultado no debe exceder los valores establecidos en la siguiente tabla. Una vez aplicada la ecuación antes mencionada, se obtienen los siguientes resultados. Como se puede observar, los valores obtenidos no exceden los valores límites establecidos en el proyecto de norma 1756-2018-B, por lo cual se puede concluir que la estructura cumple con todos los chequeos y es sísmicamente resistente. Al igual que en la norma Covenant 1756-2001, el proyecto de norma establece que el número de modos de vibración a utilizar en el análisis es aquel que garantice que la suma de las masas participativas en cada una de las direcciones horizontales del sismo excede el 90% de la masa total de la edificación, como se muestra a continuación. En nuestro último objetivo, comparar los resultados obtenidos en el diseño estructural del hospital en cuanto a los beneficios obtenidos. Una vez realizado el diseño estructural del hospital,
basándonos en la norma COVENI 1756-2001 y el proyecto de norma 1756-2018b, se tomaron los resultados obtenidos y se realizó una comparación luego de realizar los chequeos del cortante basal, de los desplazamientos laterales y de las derivas, para así saber cuáles son las ventajas y mejoras que tiene el proyecto de norma en comparación con la norma vigente. Primero podemos observar el cortante basal. El cortante basal es la acumulación progresiva de las fuerzas cortantes en cada uno de los pisos de la edificación y esta se refleja en su base. Como podemos ver en el cuadro presentado, la norma COVENI 756-2001 nos dio un cortante basal dinámico en X de 7.289,31 toneladas y en Y 6.931,81 toneladas, mientras que el diseño con el proyecto de norma nos dio un cortante basal dinámico en X de 4.701,86 toneladas y en Y de 4.475,91 toneladas. En cuanto al cortante basal estático, utilizando la norma COVENI vigente, obtuvimos un valor de 7.472,71 toneladas y utilizando el proyecto de norma, un valor de 4.908,7 toneladas. Para determinar el coeficiente sísmico que se encuentra en la base de la edificación según ambas normas, se obtuvieron los siguientes resultados. Como se puede observar en el cuadro, el lado izquierdo de la ecuación para ambas normas siempre se mantiene, mientras que el lado derecho cambia. En la norma COVENI 756-2001 tenemos una relación entre el factor de importancia por el coeficiente de aceleración horizontal entre el factor de reducción. En cambio, en el proyecto de norma tenemos que agregar en la parte superior el valor de FA, lo cual al multiplicarse por estos dos parámetros mencionados anteriormente nos da como resultado el factor de A sub A, como se observa en la fórmula. En cuanto a los valores obtenidos, tanto el coeficiente según la norma vigente como el coeficiente según el proyecto de norma cumplen con los parámetros establecidos. En cuanto a las derivas y los desplazamientos laterales totales, la norma COVENI 756-2001 nos indica que las derivas no deben sobrepasar un valor límite establecido. Al realizar este chequeo, podemos decir que la edificación es sismo-resistente, como lo es el hospital diseñado. En cambio, el proyecto de norma 1756-2018b realiza chequeos más extensos, ya que se deben calcular los desplazamientos laterales totales, las derivas laterales elásticas, las derivas laterales totales y la relación de las derivas laterales totales. Este último es el que no debe sobrepasar los valores límites establecidos por la norma. Como podemos observar en el cuadro proporcionado, las derivas en ambas direcciones calculadas según la norma COVENI 756-2001 son mayores que las calculadas basándonos en el proyecto de norma 756-2018b. Los desplazamientos elásticos máximos según la norma vigente ocurren en el nivel 5 con una diferencia de 1,421 por 10 a la menos 3 en Y y en el nivel 2 con una diferencia de 1,145 por 10 a la menos 3 en X con respecto a los desplazamientos obtenidos utilizando el proyecto de norma 1756-2018b. Basándonos en los resultados obtenidos en los objetivos específicos establecidos en este trabajo especial de grado, podemos llegar a las siguientes conclusiones. El proyecto de norma 756-2018b presenta parámetros de diseño y criterios de clasificación y selección mucho más extensos y complejos en comparación con los establecidos en la norma COVENI 756-2001, en la cual los criterios y parámetros son establecidos de una forma más general. Para la utilización del proyecto de norma es necesario saber las especificaciones de la edificación a diseñar, así como el terreno y la zona en la que va a ser proyectada, lo cual permite obtener un espectro de diseño mucho más detallado y cercano a la realidad, permitiendo así que la edificación tenga un diseño sismo-resistente mucho más riguroso. El programa computacional desarrollado en este trabajo facilita la aplicación del proyecto, permitiendo determinar el espectro elástico e inelástico de una forma automática, en donde el margen de error de cálculo es mucho menor al que se puede obtener calculándolo de forma manual.
Una vez realizados los cálculos pertinentes para el diseño sismo resistente de un hospital ubicado en el municipio turístico Licenciado Diego Bautista Urbaneja, se concluyó lo siguiente. La estructura es un hospital tipo 3, con un sistema estructural de 7 plantas, con pórticos de 3 metros, siendo entonces una edificación de 21 metros de altura. Al realizar los chequeos estipulados en la norma vigente, se obtuvieron los siguientes resultados. El cortante basal dinámico acumulado en el piso 1 reflejó una magnitud de 7.289,80 toneladas en el eje X y 6.932,33 toneladas en el eje Y, mientras que el cortante basal estático resultó en 7.473,21 toneladas. Por otra parte, para utilizar el proyecto de norma 1756-2018B, debido a que el software ETABS no reconoce esta norma, fue necesario hacer uso del programa computacional desarrollado en el objetivo 2 para poder obtener el espectro de diseño. Los resultados obtenidos luego de haber realizado este análisis estructural fueron los siguientes. El basal dinámico acumulado en el piso 1 en X dio como resultado 4.702,17 toneladas y en Y 4.476,25 toneladas. El cortante basal estático dio como resultado 4.908,40 toneladas. Al realizar los cálculos del desplazamiento lateral y los chequeos de las derivas, los valores obtenidos no sobrepasaron los límites establecidos. Al comparar los desplazamientos obtenidos mediante ambos diseños se comprobó que el espectro de diseño arrojado por la norma COBENIMI 756-2001 generó en la estructura desplazamientos mayores a los generados utilizando el proyecto de norma 756-2018B. En base a lo planteado anteriormente, el análisis, cálculo y comparación entre los diseños realizados, se confirma que la edificación es una estructura sismo resistente, confiable y sin embargo, al ser una estructura de gran magnitud, no resulta viable económicamente. Por último, luego de analizar el desarrollo de este trabajo especial de grado, se emiten las siguientes recomendaciones. No realizar variaciones en los usos destinados por cada área, ya que esto puede generar cambios en el diseño estructural. No realizar cambios en cuanto a los elementos estructurales ya seleccionados para el modelado de la estructura. De ser posible, modelar la estructura en concreto armado con el fin de obtener un modelado más viable económicamente. Y por último, para la ejecución práctica de esta estructura, diseñar como módulos conjuntas entre ellos para así facilitar el proceso de diseño. Gracias.